vayamos ya a la última parte casi ya, que son los fundamentos de propagación óptica ya. Primero vamos a ver que los fundamentos de propagación óptica, básicamente los podemos clasificar en tres, ¿no? Lo que son los parámetros estáticos, los parámetros geométricos y los parámetros dinámicos. Entonces podemos observar ahí que los parámetros estáticos, ¿a qué están referidos? Miren, al perfil de índice de refracción, ¿no? Cuando se tiene un mejor perfil de índice de refracción, tenemos menos dispersión. Ya nos vamos dando la idea de que dispersión no es otra cosa que retardo. Entonces, hay índice de refracción, hay perfil de índice de refracción escalonado, que le he explicado hace un momento, y hay índice gradual. El índice gradual es mejor, pero porque puedo controlar el haz de luz que va por el núcleo, ¿no? Y el segundo parámetro estático es la apertura numérica. Un factor importantísimo, porque tiene que ver la cantidad de luz que yo puedo, digamos, cuando se inyecta luz, la cantidad de luz que yo puedo, digamos, acoplar a la fibra. Entonces, la idea no es inyectar luz, tanta luz, sino lo ideal es cuánto de esa luz se acopla. ¿De acuerdo? Entonces, la apertura numérica es un factor importantísimo. Determina la cantidad de luz que puede aceptar una fibra y, en consecuencia, también la energía que puede aceptar, ¿no? No necesariamente está ligada a la cantidad de información. El otro son los parámetros geométricos, que tienen que ver ya con, digamos, los diámetros, pues, ¿no? Del revestimiento, del recubrimiento, de la linealidad. Entonces son parámetros importantes, ¿no? Que tienen que ver sobre todo de fábrica. Si es una fibra pues garantizada, no va a haber problemas, pero cuando ya esta fibra no se instala de manera adecuada, entonces yo puedo deformar. Ya en estado crítico sería pues el núcleo del revestimiento, pero como tiene agregado, lo más probable es que se puedan malograr los agregados primero, ¿no? O sea, el recubrimiento, la cubierta interna o la cubierta externa, ¿de acuerdo? Entonces, con eso tiene que ver los parámetros geométricos, ¿no? Y los parámetros dinámicos son características que se afectan cuando, digamos, la señal, se inyecta señal en el funcionamiento ya de la red, ¿de acuerdo? Bueno, entonces miren, como primer parámetro estático, vamos a ver entonces un parámetro importante que hemos dicho que es la apertura numérica. Entonces, para explicar la apertura numérica, entonces vamos a echar de mano el siguiente gráfico, ¿no? Pero antes de eso, miren, podría decirse que la apertura numérica tiene que ver con el fenómeno de reflexión, ¿de acuerdo? En la cual se produce en la interfaz de la fibra, ¿no? Entre el medio interno y el medio externo, en la cual se define, primero, que no debe tener pues efectos de parámetros geométricos en la fibra, ¿de acuerdo? No deben tener defectos los parámetros geométricos, ¿estamos? La luz se propaga en la fibra y cumple la condición de reflexión total, ¿no? Es decir, que todo haz de luz inyectado y mayor al teta I crítico, entonces todos esos haces de luz van a quedar confinados en la fibra, o sea, van a propagarse, ¿de acuerdo? Y tercero, si existe algún defecto de interfaz, tal vez en la condición, dice, no se cumpla, dice, porque la luz puede refractarse fuera de la fibra y perderse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que se produzca reflexión interna, entonces, el teta I crítico debe ser mayor al teta incidente, como dice, ¿no? Para evitar este inconveniente, se forra la fibra con otro dialéctrico presentado, dice, ¿no? Y debe cumplirse para la reflexión total interna, habíamos dicho que N1, o sea, el material más denso, que N2, ¿no? El índice de reflexión del núcleo es mayor al revestimiento. Con estas tres, digamos, condiciones, entonces podemos plantear, digamos, para calcular la apertura numérica. ¿Estamos? Miren. Y en este gráfico, miren, se puede entender qué cosa es la apertura numérica. Entonces, la apertura numérica, miren, no es otra cosa. Aquí se forma un cono, ¿cierto? Un cono. ¿De acuerdo? Entonces, este es el eje de la fibra, miren. Este de aquí es el eje de la fibra. Entonces, vamos a tener aquí de que con respecto al eje de la fibra, entonces nosotros vamos a inyectar una luz. Desde el aire, miren, donde el aire es, sabemos que el índice de refracción es 1, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber el núcleo, que tiene un diámetro, este es el núcleo, miren, es un cilindro, y el revestimiento que lo rodea, que es otro cilindro. Entonces, vamos a tener que el índice de refracción del núcleo tiene que cumplir la condición que tiene que ser mayor al recubrimiento de N2, ¿cierto? Entonces, si se cumple esa condición, cuando un haz de luz, todos los haces de luz que estén incluso en el borde del cono o internamente, ¿de acuerdo? Si supongamos 7 es máximo, ¿qué quiere decir? Entonces, miren, aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no?
para corregir nuevamente. Si ese es máximo, quiere decir que aquí se formaría el cono, miren. Ahí ve. Exactamente ahí, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí hay un ángulo beta máximo, miren, que se forma, que es este, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces, todo ar de luz que forme un ángulo beta máximo respecto al eje de la fibra, entonces cuando se inyecta la fibra y se tenga esta condición, entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a rebotar. O sea, ese rayo va a sufrir reflexión total. ¿De acuerdo? Con la condición, ¿se acuerdan? Que este ángulo de aquí, que era teta 2, era 90 grados. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a tener, miren, nosotros podemos evaluar este triangulito, ¿no? Vamos a evaluar este triangulito de acá. ¿De acuerdo? Donde ese triángulo va a haber un beta 1, ¿de acuerdo? Un ángulo beta 1, ¿de acuerdo? Y acá va a haber un teta 1, ¿cierto? Y esto va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, sabemos que aquí podemos dar, por ejemplo, el eje perpendicular al eje de la fibra, ahí formamos el punto H, ¿cierto? Entonces, este ángulo B máximo tiene relación con este ángulo beta 1, miren, y eso es lo que vamos a encontrar a continuación. Entonces, lo que queremos hallar es cómo este beta máximo, ¿no? Cómo este ángulo beta máximo, que forma este haz que se va a reflejar totalmente, internamente, permite, digamos, definir el ángulo de apertura. Eso es lo que queremos hallar. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estamos de mano entonces a un cálculo geométrico, trigonométrico en sí. ¿De acuerdo? Entonces hacemos lo siguiente, miren. Entonces dice, según la ley de Snell, de acuerdo, de este ángulo, con el aire con respecto cuando ingresa el haz, entonces vemos que la ley de Snell nos dice que n sub 0 por el ángulo beta sub 0 es igual a n1 por seno beta 1. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a tener aquí. ¿Estamos? Por la ley de Snell. ¿Estamos? Entonces, para tener reflexión en B y D, ¿de acuerdo? O sea, en este punto B y en este punto D, entonces se debe tener que B, N1 por seno de teta 1 debe ser igual a N2 por seno de teta 2. ¿Se acuerdan? Ley de Snell. ¿De acuerdo? Y por tanto, seno de teta 1 pasa a dividir, será seno de teta 1, N2, N1 sobre seno de teta 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Y seno de teta 2, bueno, despejando N1, N2 sobre Z, teta 1, ¿no? Ahora, por la ley de coseno, sabemos que, ¿no? El seno cuadrado de seno 1 más coseno cuadrado de teta 1 es 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que aplicar ahí es un triángulo de Pitágoras, ¿cierto? ¿No? Y determinar, por ejemplo, y vamos a determinar ahí que el coseno de teta 1, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de 1 menos n2 sobre n1 elevado al cuadrado. O sea, la resta del cuadrado de la división de n2 sobre n1. Esto le restamos a 1, ¿no? Cuando teta es 90 grados. ¿Cierto? Hay que aplicar ahí, digamos, triángulo trigonométrico. Como coseno de teta 1 es seno de beta 1 para teta 2 cuando es 90 grados, para producir la reflexión total, entonces N0 de seno de beta 0, N1 por seno de beta 1, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando la ley de cosenos, entonces vamos a obtener que N sub 0 por seno de beta 0 es igual a N1 por coseno de teta 1. Que el seno de beta sub 0 va a ser menor a 1 sobre N sub 0 por la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados. Entonces, ahora miren, lo que se puede hacer es darle forma a esto de aquí, ¿no? Traemos este valor de aquí hacia acá para ya definir de que el seno de beta sub 0 va a ser máximo. Entonces, miren, a esto de aquí le vamos a dar forma, ¿no? Le damos forma, ¿no? Sabemos que N1, ¿no? Menos N2, ¿de acuerdo? Si nosotros multiplicamos por la suma de ellos, o sea, N1 más N2, ¿estamos? Si nosotros hacemos ese producto, o sea, estos dos productos es lo mismo que decir esto, ¿cierto o no?
¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Si nosotros decimos que N1 es aproximadamente igual a N2, entonces vamos a tener, primero, cuando decimos esto, entonces vamos a tener que este es acá N1, ¿no? Menos N2, ¿de acuerdo? Y aquí diríamos que esto de aquí sería 2 veces N1, ¿cierto o no? 2 veces N1, miren, ahí está. A ver, vamos a ponerlo completo acá, para ya ir sacando la apertura numérica, ¿no? Entonces, miren, ponemos primero acá, esto es igual a 1 sobre n sub 0, ¿cierto? Que es esta parte de acá. Por la raíz cuadrada, ya habíamos dicho que le vamos a dar la forma de n1 menos n2, ¿de acuerdo? Que eso multiplica a n1, ¿no? Más n2, ¿estamos? ¿Estamos? Eso sería este producto, ¿cierto? Pero si nosotros acá ponemos n1 aquí y n2 n1 abajo, entonces se simplifica, ¿no? Y no pasa nada, ¿cierto? Y ahora volvemos a resolver acá. Entonces, n0, ¿qué cosa es? El aire, o sea, es 1. Entonces, solamente vamos a tener la raíz cuadrada, ¿cierto o no? ¿No? Y ahora, ¿qué decimos? La condición aquí que hemos puesto, ¿no? Que n1 es igual a n2. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que esto va a ser igual a n1, ¿no? Menos n2, ¿cierto? Y que eso multiplica, entonces, como n1 es igual a n2, entonces ponemos acá 2 veces 1. 2 veces 1. Y por 1, entonces sería 2 veces n1 al cuadrado, ¿cierto? O sea, todo al cuadrado. Y abajo queda n1. ¿Estamos o no? Ya está, ahí está. ¿No? O sea, si n1 es un valor muy aproximado a n2, entonces sería 2 veces n1. Por este n1, entonces se pone 2n1 al cuadrado. Y abajo queda n1. ¿Estamos? Entonces, ahí ya estamos ya. Entonces, a este factor de acá, nosotros le llamamos triángulo, que refiere a la diferencia de índices, ¿no? Por tanto, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que el seno de beta máximo, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este 1 al cuadrado lo podemos sacarle a la raíz cuadrada. ¿Qué vamos a tener? N1. O sea que acá va a ser N1, ¿no? Por la raíz cuadrada, ¿no? Y como como este 2 pasa aquí adelante, y tenemos que este factor de acá, aquí es igual, triángulo. Ya está. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, podemos decir entonces, ¿no? Que el seno de beta máximo, ¿no? Es igual a n por la raíz cuadrada de 2 veces triángulo, ¿no? O sea, le estamos dando esa forma. ¿Estamos? A eso es lo que queríamos llegar. ¿De acuerdo? Z, B máximo. B sub 0 máximo. ¿Estamos? N1 por la raíz cuadrada de 2 veces triángulo. Así es como se hace la demostración para esta parte. Entonces, vemos ahí que vamos a ver que la apertura numérica entonces va a depender pues de la diferencia de índice, va a depender del índice de refracción del núcleo. Entonces, visto eso, entonces aquí en la siguiente, entonces vamos a ver esto pues, ¿no? El seno de beta máximo, que era n1 cuadrado sobre n2 cuadrado, ¿no? Entonces, también lo podemos decir, ¿no? También podemos decir que es la apertura numérica, o si bien es cierto, es n1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, eso también lo podemos definir que también es igual a n1, ¿no? Por la raíz cuadrada, ¿no? 2 veces triángulo. ¿De acuerdo? Y miren, este factor es un factor muy importante, ¿no? Porque, como habíamos dicho, es n1 menos n2 sobre n1, ¿no? Este factor es importante porque la idea es que esto de aquí se mantenga constante, ¿ya? O sea que
El triangulito debe mantenerse constante, pero eso es ideal, ¿no? Va a ocurrir de que, por ejemplo, en una fibra, vamos que sea esta es la fibra, ¿no? ¿No? El núcleo y el revestimiento, ¿cierto? De ahí tiene un recubrimiento, y aquí también tiene otro recubrimiento primario. Entonces, ¿qué pasaría si este recubrimiento se deforma? Y si el revestimiento también se deforma. Entonces, varía el índice. O sea, en este caso, si el revestimiento varía, entonces varía este índice de revestimiento. Y la variación puede ser que aumente o disminuya. Entonces, el triangulito puede aumentar o disminuir. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que sea un valor pequeño. O sea que prácticamente N1 debe ser muy parecido a N2, ¿no? Por ejemplo, si N1 es 1.445, entonces el otro valor muy aproximado debe ser 1.444, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, siempre N1 va a ser un poco mayor que N2, pero esa diferencia tiene que ser muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Una diferencia de índices pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Entonces, ya hemos visto entonces que la apertura numérica es N1 por la raíz cuadrada de 2 veces triángulo, ¿cierto? Entonces, miren, los valores comerciales de apertura numérica están entre estos valores. Mayor, igual a 0,1 y menor, igual a 0,6. Vamos a ver ahí un datasheet. Bueno, pero ese es para fibras multimodo. En realidad, para fibras monomodo, un poco se ha reducido, ¿no? Entonces, miren, aquí está justamente la demostración que les acabo de hacer, en la cual primero debemos considerar que la diferencia de índices, miren cómo está aquí, entonces N1 menos N2 sobre N1, ¿cierto? Esa es la diferencia de índices, ¿estamos? Y si nosotros, sabiendo que la apertura numérica era N1 al cuadrado menos N2 al cuadrado, entonces le damos forma, ¿cierto? Lo que acabamos de indicar. Y vemos aquí que ya haciendo, digamos, la simplificación, digamos que la apertura numérica es triángulo 2 veces N1 al cuadrado, y lo que habíamos demostrado, N1 raíz cuadrada de 2 veces triángulo, ¿cierto? Entonces, normalmente, miren, los datasheets dan estos valores. ¿Ya? Normalmente dan estos valores, ¿no? La diferencia de índices y el índice de refracción del núcleo. Entonces, si me dan esos dos valores, entonces yo puedo calcular más o menos aproximadamente la apertura numérica. Muy bien, entonces miren, vamos a aplicar los ejercicios de esta parte. Vamos al ejercicio número 10. Una fibra tiene un núcleo de índice de 1.5 y un revestimiento de 1.4. Como pueden ver, hay mucha diferencia entre estos dos elementos, ¿no? Como habíamos dicho, la diferencia tiene que ser, pues, aquí prácticamente 0.1. Entonces, ya por sí vamos a ver que nos va a salir una apertura numérica muy grande. No me conviene una apertura numérica grande, ¿no? Si nosotros aplicamos la formulita N1, raíz cuadrada de 2 veces triángulo, si N1 aumenta, ¿qué pasaría? Aumenta la apertura numérica. Entonces, a mí me interesa una apertura numérica más pequeña. ¿Qué significa 0,275? Significa que, si esto lo aproximamos a 0,3, podríamos decir que el 70% de la luz se acopla. O sea, digamos, se inyecta a la fibra a través del acoplado. ¿De acuerdo? O sea, nos conviene, entonces, si este valor fuese más pequeñito, por ejemplo, 0.1, entonces significaría el 90%, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí que ya en este ejercicio, en el número 10, nos va a salir pues una apertura numérica grande. Entonces, no conviene, ¿no? Pero bueno, por el ejercicio, los valores que en algún momento se tuvieron fibras de este tipo, pues, ¿no? Entonces acá nos piden hallar primero la diferencia de índice. Como tengo los dos índices, puedo hallar el triangulito, ¿no? La diferencia de índice, y me piden hallar la apertura numérica. ¿Y cuánto es el ángulo máximo, no? Que no es otra cosa que el arco seno de la apertura numérica. ¿De acuerdo? Entonces, así yo hallo el ángulo. Entonces, miren, ahí tienen ustedes el cálculo directo que vamos a hacer. La cosa es, digamos, ver el resultado, o sea, analizar un poco el resultado, porque en sí los cálculos son fórmulas directas que uno puede utilizar, ¿cierto? Entonces, si N, que es el núcleo,
1.5 y el revestimiento es 1.4, entonces aplicando directamente la fórmula, vemos que esto nos sale 0.0666, ¿cierto? Pero a veces también esto de aquí se representa en porcentaje, entonces si nos multiplicamos 100%, entonces vamos a tener 6.66%. ¿Qué podemos decir de este valor? Que es un valor grande, miren. A nosotros nos interesa un valor pequeñito, que puede ser, por ejemplo, 1%. Ese es un buen valor. ¿Por qué? Miren, porque si yo calculamos la apertura numérica, ojo que aquí ya lo reemplazamos no con porcentaje, sino con este valor, y sabiendo que N1 es 1.5, mire, primero que la diferencia de índice aquí es relativamente un poco grande. Pero más que grande, la diferencia, miren, la diferencia es 0.1. Entonces, eso va a hacer que crezca aquí el porcentaje. Entonces, miren, cuando más grande la diferencia, entonces supone que este número de aquí va a ser más grande, ¿cierto? Entonces, va a haber una relación proporcional. O sea, si crece el triangulito en tamaño o crece el índice de refracción del núcleo, entonces la apertura numérica va a ser más grande. Entonces, efectivamente, aquí miren cuánto nos salió, 0.54. Que si nosotros lo comparamos para el caso anterior, este fue, miren, la primera fibra, la fibra OM1 de 62.5, tenían estos valores. Por lo tanto, pues no había, digamos que el acoplamiento ya comparado ahora con las fibras OM2, OM3, como hemos visto en este datasheet, es la apertura numérica es 0.20 y tantos, entonces podemos ver que pues esas fibras son mejores, ¿no? ¿De acuerdo? Y si aplicamos el arco seno ya a la apertura numérica calculada, entonces podemos decir cuánto es, digamos, el ángulo máximo, ¿no? Que forma el cono cuando se inyecta la luz. Nos conviene una apertura, o sea, si nosotros comparamos dos fibras, entonces, ¿qué nos conviene? Una fibra que tenga mejor apertura numérica, o sea, más pequeña. Esta fibra, ¿no? Que es una fibra multimodo, y esta fibra de aquí, que es una fibra también multimodo, miren. Pero, ¿qué diferencia ustedes encuentran aquí? Que mientras en esta fibra, su apertura numérica es, miren, 0,275 más una tolerancia, ¿no? ¿Cuánto es la apertura numérica de esta fibra de aquí? Miren, ¿cuánto es? 0.2. ¿Cómo es el índice de refracción? El índice de refracción aquí es 1.49 y 1.49.6 y 1.49.1. ¿No? En esta fibra, ¿cuánto es? Menor. 1.482 y 1.473. Podemos comparar y decir que esta fibra es mejor, ¿cierto o no? ¿No? Esta fibra, miren, se basa en la norma 492 4A. En cambio, esta fibra de aquí, que es una fibra mejor, se basa en la norma AAC, miren. ¿Se dan cuenta? O sea que esta es una mejor fibra. ¿Estamos? Entonces, dadas las normas, entonces los fabricantes fabrican sus fibras de acuerdo pues a las normas específicas.